Déjeme decirle esto. El año pasado, en el 2023, Celaya aparece como la ciudad más peligrosa del mundo, con una tasa de homicidios de 109.4% por cada 100,000 habitantes. Y si no fuera el único problema, no solamente Celaya, sino los 6 primeros puestos los ocupan ciudades de nuestro país, siguiendo Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato y Ensenada. Para que los de Irapuato no digan, ¡ay, Celaya! No, también está Irapuato en esa lista. También ocupamos la posición número 8. Nosotros que vivimos aquí somos testigos de ello. Ya ni nos sorprendemos de lo que pasa en nuestra ciudad. Mientras otros escuchan estos datos y se alarman, para nosotros es algo normal. Yo digo, no está tan peligroso porque nos hemos acostumbrado a que diario escuchamos noticias de que mataron a alguien, de robos, extorsiones, desapariciones, enfrentamiento entre algunos cárteles. Y aunque nosotros ya no nos alarmamos o hemos perdido la sensibilidad, los de Irapuato y los de Celaya, yo creo que, no sé si a usted le pasa, pero hay un poco de indignación por lo que está sucediendo. Cuando usted escucha que gente inocente muere, cuando usted ve que negocios que tenían trabajos lícitos han cerrado a causa de las extorsiones, hay una indignación normal en todo ser humano. Yo le apuesto que no solamente en los que somos cristianos, sino en toda la población hay un sentimiento de que no hay justicia en nuestra ciudad. Platicaba con alguien y le decía, Celaya parece ya ciudad gótica, donde no hay justicia. Y nuestro corazón clama por justicia. Nosotros quisiéramos un gobierno que viniera y acabara con todo eso, ¿no es cierto? Usted quisiera que los que se supone que son la fuerza pública, en cuanto hubiera algo, un incidente, bueno, hicieran lo que les corresponde. Pero hay ese sentimiento de querer justicia en el ser humano, porque adivine de quién proviene eso. De la imagen de Dios. Nosotros estamos hechos a la imagen de Dios, y aunque esa imagen en la caída se vio distorsionada, y nosotros nos hemos corrompido en nuestro corazón, hay algo en nuestra mente, en nuestro sentir, que nos hace clamar justicia por un Dios justo, porque en este país, en esta ciudad, reine la justicia. Y el detalle, mi estimado, es que esa justicia sí va a llegar para todos los malhechores. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué parece que los que se dedican a cosas malas prosperan, mientras los que trabajan diariamente, se esfuerzan, salen temprano, no lo hacen? ¿Por qué no les pasa nada a la gente mala? ¿Por qué, si Dios es bueno y justo, no trae su justicia para los que están haciendo cosas malas? Y el detalle es que sí va a traer su justicia tarde o temprano. Esa justicia o ese juicio va a llegar, y todos los hombres tienen que saberlo. Todos los hombres tienen que saber que Dios está siendo paciente, y a la vez que vemos más maldad y más maldad en el mundo, mientras Él es paciente, también Él está acumulando su ira para el día del juicio. Porque ese día todos los seres humanos recibirán cada uno lo que les corresponde. Y todos los que han desafiado las leyes justas de Dios, cualquiera de los mandamientos de la ley perfecta de Dios, ese día se enfrentarán a un Dios totalmente justo. Y yo no sé si usted entienda lo que significa eso. ¿Sabe por qué los criminales, sabe por qué los malhechores siguen haciendo maldad en este mundo? ¿Sabe por qué lo siguen haciendo? Porque saben que al final del día no hay un juez justo.
Porque saben que al final del día este sistema es corrupto y aún los jefes de los cárteles saben que tienen comprados al gobierno, ¿no es cierto? No tienen miedo a las leyes humanas, no tienen miedo al gobierno porque el gobierno también es corrupto. Pero ahora solo quiero que piense esto. Imagínate que usted es un malhechor acostumbrado a que puede comprar a cualquier juez y puede salir libre o puede salir limpio de lo que usted hace. Pero imagínese que de repente ponen en la ciudad a un juez perfectamente justo que no se corrompe por nada. Ese día los malhechores tendrían miedo de volver a cometer una maldad, pero ese día es el día del Señor. Es el día en el que verdaderamente el Rey, el gobernante de todo el universo, se va a sentar en su trono y va toda criatura a rendir cuentas delante de Él. Y mire, yo sé que a nadie le gusta hablar del juicio. Yo sé que muchas veces cuando pensamos en el juicio de Dios lo vemos como algo, como si no fuera parte de Dios, pero desde el Antiguo Testamento vemos un Dios que hace juicio sobre el pecado. Es la idea constante. Dios es un Dios justo que juzga el pecado y que da a cada uno según sus obras. Eso lo vemos desde Adán y Eva. ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron? Hubo un juicio sobre ellos. ¿Qué fue cuando hubo tanta maldad en los tiempos de Noé? Hubo un juicio y hubo un diluvio. ¿Qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Hubo un juicio. Y constantemente la idea del juicio de Dios está en toda la Escritura. Y nadie habló más del juicio que adivine quién. Ningún profeta del Antiguo Testamento, nadie en el Nuevo Testamento más que el Señor Jesús. Y usted dice, ¿por qué el Señor Jesús habló tanto del juicio? Porque era una advertencia amorosa, era una oportunidad de misericordia para que todos los malhechores que éramos nosotros nos pudiéramos arrepentir. Y déjeme decirle, esta última porción donde Él hace la advertencia en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también el de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay 4 cosas que Jesús nos enseña a través de el final del discurso
el famoso discurso del Monte de los Olivos. Estas 4 cosas que está mencionando aquí son el juicio inminente, el proceso del juicio y la recompensa y el castigo, o la bendición y la maldición. Fíjese, nos habla primero del juicio inminente a las naciones. De hecho, el título se llama así, si usted lo ve en la Biblia, se llama el juicio a las naciones. El proceso del juicio, cómo va a ser, y después cuál será la recompensa y cuál será el castigo. Es muy importante que no perdamos de vista el contexto en el cual suceden estas palabras de Jesús. Él está hablando en el Monte de los Olivos únicamente a sus discípulos. Esta es una lección privada para aquellos que lo han seguido y han creído en Él, y ahora están en Jerusalén a punto de que la Pascua se efectúe, la verdadera Pascua, cuando Él vaya y se entregue como un cordero sin mancha. Y en medio de eso, ellos hacen estas preguntas: ¿y ahora qué? ¿Cómo va a ser el final de los tiempos? ¿Cómo va a ser tu venida? En otras palabras, ¿qué es lo que va a pasar con el reino? Si tú eres un rey que has venido a ofrecer un reino y ahora tienes que ir a morir, ¿qué va a pasar con el reino? Y entonces él contesta con todo este discurso, mostrando las señales y mostrando lo que va a pasar en el final de los tiempos sin saber el día ni la hora. Y después dice algunas ilustraciones, parábolas, ¿se acuerda que vimos? Y dice que los que estén en ese momento de tribulación, lo que tienen que hacer es velar como si fueran vírgenes esperando al novio. También nos ha dicho que tienen que trabajar o tenemos que trabajar como empleados que están esperando entregarle cuentas fielmente a su patrón. Y ahora vea cómo él termina este discurso diciéndonos cómo acaba la historia, cómo acaba antes de que Él venga. Y obviamente la idea es que el reino terrenal de Cristo será postergado para cuando Él regrese. Ellos lo tienen que esperar, los creyentes tienen que esperar ese momento, cuando Él ahora sí regrese. Y mire el juicio inminente, la primera parte. Dice versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de gloria. Ese es el momento donde todos los creyentes esperamos, todos los justos de todas las naciones esperan ese momento. Aún los hombres esperamos el momento cuando venga un gobernante que haga las cosas perfectamente bien. ¿No le gustaría eso? Fíjese, él dice, cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Sabe que este es el título que más utilizó Jesús para referirse a Él mismo? Él no utilizó el título de Rey o de Mesías, siempre utilizó, la mayoría de las veces, Hijo de Hombre. Y esto para poder mostrar lo que las profecías decían, pero también es un detalle de humillación y humildad, de que Él iba a tener que venir como Hijo de Dios, como Hijo de Hombre. Es Dios encarnado, y eso nos muestra la empatía que tenía con los hombres. Cuando hablamos de Cristo, no hablamos de un Dios indiferente a los hombres, hablamos de un Dios que entiende perfectamente lo que significa ser hombre y vivir en esta tierra. Y fíjese cómo Él dice en su venida, utiliza este título, pudiendo utilizar cualquier otro, y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, pero ahora ya no va a venir en una humillación, haciéndose un niño, viniendo en un pesebre, naciendo en condiciones extremas. Ahora Él va a venir con su gloria. Lo que los israelitas querían, un Mesías que viniera en su esplendor, en su gloria, con toda su potencia, bueno, eso es lo que van a ver. Eso es lo que toda criatura va a ver, al Hijo del Hombre viniendo con toda su esplendor, con todo el peso de su gloria. Y dice, y a todos los santos ángeles con Él. Ellos querían un rey militar, ¿no es cierto? Ellos cuando entra a Jerusalén le decían, Hosana, Hosana, al Hijo de David, porque ellos querían el rey que viniera con un ejército a acabar con sus enemigos. Bueno, ahí tienen a ese rey. Ese rey va a regresar con un ejército.
con el ejército de ángeles. Mire, dice, entonces se sentará en su trono de gloria. Tal como decía las profecías, tal como fue el pacto con David, el rey va a venir y se va a sentar en el trono para siempre. Ese es Jesús, el que va a venir y va a estar ahí. ¿Y para qué se sienta alguien en un trono? Para gobernar. ¿Y qué hace un gobernante? Juzga las situaciones. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando eso ocurra, no solamente van a venir los ángeles, sino que los muertos, todos los santos que han vivido a lo largo de la historia y han muerto, ese día, el poder de Jesús, el Espíritu de Dios los va a resucitar de los muertos. Y entonces estará el Rey en su trono con sus ángeles y con su ejército. Romanos 2:16 habla de este momento y dice, en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. ¿Sabe? El Padre le ha dado la potestad a Cristo de juzgar sobre todas las cosas, sobre toda la creación. Y eso nos da a entender que Cristo, al ser el juez justo que nosotros hemos estado buscando por toda la historia de la humanidad, es algo que el Padre le ha delegado para que nosotros entendamos que es igual que el Padre, que tiene la misma autoridad, la misma potestad que el Padre, y en el día en que Él se siente en el trono, dice que todos los secretos del hombre serán revelados. Mi amado, es fácil engañar a la gente, es fácil mentir, es fácil poner una fachada en su rostro. Es muy fácil hacer una que otra acción para aparentar algo, pero el día en que Él se siente en el trono, todo lo profundo del corazón va a ser revelado. Todo lo que nosotros hicimos, todo lo que nosotros pensamos, todo pensamiento no puede estar fuera de Él porque es omnisciente, todo va a salir a la luz. Dice Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí mismo. Cada uno, cuando Él se siente en el trono, en ese momento, dará cuentas de lo que ha hecho. Primera de Pedro 4:5 dice, pero ellos darán cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Siempre nos ha hablado de que Él se va a sentar y va a haber un juicio, aún para los que han muerto. Ahora, no pierda de vista que el contexto de esto es después de la tribulación. Él está hablando de las personas que se van a quedar en la tribulación y cuando Él venga van a ser llamadas a ese juicio. Y mire, ¿cuál es el proceso del juicio? Versículo 32 de Mateo 25. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Hay una idea de separación. Hay una idea de separar a los escogidos de los que son cizaña. ¿Se acuerda de esa parábola? El trigo y la cizaña los deja crecer juntamente, ahí están, pero dice que cuando venga el tiempo de la siega, Él mandará a sus ángeles y entonces separará el trigo de la cizaña. Ese es el momento que Él está describiendo, ese es el momento del cual está hablando, el momento donde los justos van a estar del lado derecho y los que son cabras van a estar del lado izquierdo. Ahora, esta es una ilustración del Medio Oriente o del Cercano Oriente,
Y era muy común que los pastores criaran a las ovejas con los cabritos juntos. Ellos los llevaban ahí, los pastoreaban, pero había un momento donde el pastor tenía que separar a las mansas y obedientes ovejas. ¿Sí le ha tocado ver las ovejas o ha tenido ovejas? Son mansas y obedientes, las tenía que separar de los que eran los revoltosos y desobedientes cabritos. Simplemente porque no se podían alimentar y dormir bien estando juntos. Entonces él agarraba, metía de un lado a las ovejas y luego a los cabritos para que la conducta de las cabritas no alterara a las ovejas. Y después de eso podían dormir toda la noche. Y esa es la idea. Esa es la idea de separar a las ovejas de los cabritos y que después venga la noche. Y en la antigüedad, ¿por qué a la derecha y por qué a la izquierda? En la antigüedad, la bendición del Padre tenía mucha importancia. No sé si usted recuerda la bendición de Jacob, por ejemplo, y él, aunque coloca a uno a otro, el de la mano derecha era al cual le correspondía toda la heredad para que él la administrara. Es decir, el que estaba a la mano derecha o es la mano derecha, por eso conocemos esa frase, es el que tiene la bendición y la autoridad del Padre. Por eso hace la referencia de que las ovejas estarán del lado derecho y los cabritos del lado izquierdo. Ahora, ¿cuáles son los bendecidos en el juicio? Acompáñame al versículo 34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Estos son los creyentes que han sobrevivido a la tribulación. Los que están ahí y van a ser separados, los que Jesús les está diciendo esto, fíjense cómo dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, a los escogidos, a los creyentes, venid benditos de mi Padre. Ahora sí, esta es la recompensa que tanto han estado anhelando, esperando, heredad el reino. ¿Se acuerda que ese es el tema que estamos viendo en todo el discurso de Jesús? El reino. ¿Qué va a pasar con el reino? ¿Está preparado? ¿Desde cuándo? Está preparado para alguien desde la fundación del mundo. Ahora, hay un problema aquí. Aparentemente esto hace pensar que la salvación entonces es por obras, que usted hereda el reino de Dios porque usted hace algo bien o porque usted es altruista, pareciera en esta escritura. Pero el Señor es claro de que nunca la salvación se trató por obras. Usted no se trata de que si usted hace cosas bien aquí, que si usted hace obras bien, entonces usted es salvo. Porque dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia para la perfección de Dios. Es decir, le voy a explicar. No hay ninguna acción que usted pueda realizar en esta tierra que sea tan justa y tan buena que sorprenda a Dios. No hay nada que usted pueda hacer en esta tierra para ganarse la salvación y cumplir con un estándar santo y perfecto de Dios. Porque cualquier transgresión a la ley te hace culpable. Si tú mientes, ¿alguien de aquí no ha mentido? Hasta cuando era niño, te hace transgresor a la ley. Nadie puede por obras conseguir la salvación. Y Jesús y todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, aún los hombres que nosotros admiramos, nunca fue la salvación por obras, siempre fue por fe.
Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y mire, quiero leerle algunos pasajes. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto significa regalo, pues es un regalo de Dios. No por obras, fíjese, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. La idea es, no hay nada que usted pueda hacer, porque la salvación es un regalo que Dios ha dado a los por medio de la fe. Y mire, por si le quedaba dudas, Romanos 3:10 y todos los 3 primeros capítulos de Romanos, lo que Pablo establece es que no hay aún justo ni uno. No había ningún justo. Efesios 1:4 dice, aquí no entran por dar de comer o de beber, entran por... eso era un apunte mío. Dice, la idea es esta, que nadie, aunque aparentemente lo dice el texto, y lo voy a tratar de resolver en estos minutos, nadie puede entrar al cielo por dar de comer o beber a alguien. ¿Sabe por qué entran? Acompáñame a ver ahí lo que dice en el 34. ¿Cómo los llama? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sabe por qué entras al cielo? No por obras, sino por gracia, por ser los benditos del Padre. Lo que le pertenece al Padre. Y dice, para ustedes he preparado algo. ¿Desde dónde? ¿O desde cuándo más bien? Desde la fundación del mundo. Y eso es perfectamente lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y entonces, mi estimado, si usted es salvo y ha sido preparada para usted una heredad desde antes de la fundación del mundo, ¿se fija que no es lo que usted hace aquí en la tierra? Porque antes de que usted naciera ya fue preparado para usted. Antes de que usted naciera, Dios ya lo había escogido para ser salvo. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir aquí? Déjeme ponerle una idea. Un hijo no se gana la heredad o la herencia del padre por hacer obras aquí en la tierra. ¿O sí? A lo mejor se la quita. Pero ¿por qué la heredad le pertenece a los hijos? ¿Por qué la herencia les pertenece a los hijos? ¿Por ser qué? Por ser hijos. Lo que está diciendo aquí, los benditos del Padre, son los hijos de Dios. Son los hijos de Dios. Ahora, las buenas obras son el fruto, no la raíz. Las buenas obras no es el requisito, es la evidencia inequívoca de que perteneces al Padre. Los que dan de comer, los que dan de beber, los que hacen esto y lo otro, es solo un reflejo de lo que es el Padre. Déjeme hacerlo pensar un poco más. ¿Usted ve a un padre o a un hijo? ¿Y no es cierto que a veces, sin que le digan que es su hijo de fulanito, usted se da cuenta que es el hijo? ¿Por qué se da cuenta? Porque físicamente se ve igual a lo mejor. Usted se da cuenta que es el hijo porque a lo mejor camina igual de chueco que el padre, ¿no? Usted se da cuenta porque habla igual que el padre. Su comportamiento lo delata. ¿No es cierto que hay gestos que hacemos los hijos que son idénticos a los de los papás? Y su papá no estuvo ahí enseñándole, mira, tienes que hacer así, fruncir el ceño cuando esté el sol de frente. O tienes que hacer así, o poner tu pie así, o sentarte así. ¿Su papá le estuvo enseñando todas esas cosas? ¿O por qué las hace? Simplemente por repetición, porque lo vio, porque lo heredó genéticamente, no sé, pero por algo nosotros
hacemos o somos el reflejo de nuestros padres. Lo mismo pasa con los creyentes. Los creyentes hacen todas estas buenas obras porque es el reflejo de lo que ellos tienen en su corazón adentro, que es el Padre. Menciona 6 aspectos representativos de las necesidades humanas. ¿Se fija? Menciona el hambre, menciona la sed, menciona la desnudez, menciona ser forastero, enfermo y estar en la cárcel. ¿Sabe qué representan esto? Necesidades básicas. Las necesidades básicas del pueblo de Dios, cuando nosotros las atendemos, muestra la fe verdadera de los hijos. Muestra que de verdad nuestro corazón está volcado a Dios, muestra nuestra fe realmente en Dios, y eso es exactamente lo que todo el Nuevo Testamento nos está diciendo. Se lo voy a comprobar en Santiago 2:15. Bueno, desde el 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, esto es lo mismo que está diciendo Jesús. Cuando el escritor de Santiago dice: ¿podrá la fe salvarles? Nosotros sabemos que sí, pero no está hablando de cualquier tipo de fe, porque dice, si tú dices que tienes fe y tú ves a un hermano tener necesidad y tú le dices: mira, ora mucho, que Dios te guarde, te cuide, y tú tienes dinero, tienes provisión para atender su necesidad y cierras tu corazón, dice, lo único que estás demostrando es que tú no tienes una fe verdadera. Por eso termina diciendo: ¿de qué aprovechará? Así también la fe que no tiene evidencia es muerta. No existe una fe, no existe el que yo creí en Jesús y mi vida no sea un reflejo de que creo en Jesús. ¿Se fija de eso? Yo no puedo decir creo, tengo fe en Jesucristo y que mi vida no refleje eso, que mi comportamiento no refleje eso, que mis pensamientos no reflejen eso, que mi vida no sea congruente con la fe que profeso. Porque lo único que estoy mostrando es que esa no es una fe viva, es una fe muerta, no es una fe verdadera, es una fe falsa. Y eso es lo que está pasando en lo que Jesús está contando. Mire, no solamente Santiago, sino 1 Juan 3:17 dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Dice que el rey en la historia de Jesús o en lo que va a pasar los llama justos. Los llama los justos. Ahora, ¿cómo empatamos eso si les acabo de decir que dice no hay ni uno justo? Porque cuando nosotros creemos en Jesús, no solo somos colocados en una posición de justos, sino ¿sabe qué es lo que pasa en nuestro corazón? Eso es parte de la salvación. Nuestro corazón es cambiado. Eso le llamamos la regeneración. Y entonces, no solamente somos colocados en la posición de justos, sino también somos hechos justos. Y entonces, todo lo que puede salir de nuestro corazón, ¿sabe qué son? Obras de justicia. Las obras de justicia. Fíjese, Efesios 2:10 dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De nuestro corazón solo pueden salir buenas obras, porque eso es lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Ese es nuestro estilo de vida. Ese es nuestro comportamiento. Ahora, déjeme
regresar a la parte donde ellos suplen las necesidades. Se fija que todas las necesidades que menciona son cotidianas. No son logros extraordinarios o espectaculares, no es cuántos muertos resucitaste, cuánto hiciste, a cuánta gente juntaste. Son cosas tan prácticas, tan al alcance de todos nosotros, de modo que nadie puede tener pretexto de no hacer eso. Pero ¿sabe qué es lo que muestran en esencia todo esto? ¿Qué es lo que Jesús trató de decir? Lo que muestran es el corazón compasivo, misericordioso y amoroso del Padre. Cuando nosotros suplimos las necesidades cotidianas de los justos, de los más pequeños, lo único que nosotros estamos mostrando es que nuestro corazón está en el mismo lugar que está el corazón del Padre. Fíjese, ellos preguntan más bien, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo hicimos esto para ti? Nosotros no nos acordamos. Dice, cuando lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños? Los hijos del Padre, los creyentes. ¿Y sabe por qué hace esta mención aquí? Porque recuerde que durante la tribulación habrá desastres, guerras, hambres, persecuciones, y entonces va a ser el momento más fuerte donde los creyentes van a tener que ayudar a otros creyentes. Recuerde que él también anteriormente advirtió que los falsos, ¿qué iban a hacer? Iban a preferir su vida y iban a delatar a los que iban a ser, a los que eran cristianos. Pero aquí está hablando de gente que está atendiendo la necesidad de otros creyentes. Y esto dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí. Mi amado, este es un principio. Cuando nosotros servimos a otros creyentes, sean de nuestra iglesia o no sean de nuestra iglesia, en última instancia o en primera, al que estamos sirviendo es a Dios. Cuando usted se preocupa por uno de sus hermanos en la fe, cuando usted está al pendiente de las necesidades de sus hermanos en la fe, que a lo mejor están pasando por dificultad, de esa manera aplicaría a nosotros. Y mire, ya le dije la bendición del juicio, ahora déjeme enseñarle el castigo del juicio. Capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En contraste, están los de la izquierda. A los de la izquierda no los condena por no haberle servido, ¿se da cuenta? Si a los otros no los va a recompensar por haberle servido, a estos tampoco los está condenado por no servirle. Los condena porque son, si los otros eran benditos, ¿cómo llama a estos? Malditos. Así como los que han creído se han hecho justos, no creer en Jesús los ha dejado en un estado donde no pueden hacer ninguna buena obra, ninguna obra justa. Porque ¿sabe qué hay en su corazón? ¿Sabe qué es lo que más hay
en el corazón de un hombre no redimido, de un hombre no salvado por Jesús? Lo único que hay es maldad. De nuestro corazón salen los homicidios, los hurtos, las blasfemias. El problema no es lo de afuera, el problema no son las circunstancias. De nada sirve limpiar el vaso, les dijo a los fariseos, cuando el problema es el corazón. El problema siempre del hombre es el corazón. ¿Sabe por qué no podemos tener un gobierno justo, aunque en estas campañas políticas le dicen que son la mejor opción, que ellos van a acabar con la corrupción, que ellos van a hacer no sé qué? El problema es el corazón del hombre. El problema es el corazón del hombre. No van a acabar con eso porque el problema está por dentro del hombre. Lo único que puede acabar con la corrupción es que nazcan de nuevo. Y eso solo lo puede hacer Jesucristo. El único antídoto para los problemas del corazón del hombre es el Evangelio. No hay ningún partido político, no hay ningún gobierno, no hay un psicólogo que pueda ayudar. No hay nada a menos que el hombre nazca de nuevo. Y eso es un milagro que solo Dios puede hacer. Mire, ahora ellos, ¿a dónde irán? Dios ha preparado un lugar de tormento para ellos. Así como los otros van a recibir la heredad y el reino que se les ha prometido, estos lo único que van a tener es el lugar preparado para ellos, un lugar de tormento, sin comunión, sin consuelo, sin un ánimo ni una esperanza. Yo les he dicho muchas veces, y a veces nos causa terror pensar en el infierno, pero es una realidad. Y es una advertencia la que Jesús nos está haciendo. Y cuando un malhechor es atrapado por la justicia y cae en la cárcel, él tiene aún dentro de la cárcel ánimo, él tiene una esperanza, y la esperanza es, me han dado una sentencia de 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, aún así le hayan dado una sentencia de cadena perpetua, él tiene una esperanza. ¿Sabe cuál es la esperanza? Que eso un día va a acabar cuando él muera. Pero escuche, ante el juicio justo de Dios, aquellos que están en el lado izquierdo, no habrá más esperanza. El infierno es algo peor que una cárcel. El infierno es un lugar de tortura, donde pasará año tras año, tras año, tras año, pasarán 1000 años, pasarán 100,000 años de angustia, de dolor, y solamente será un puntito de todo lo que le falta. Es la idea más terrorífica a la que se ha enfrentado el ser humano, la justicia de Dios. Un juez justo que no pasa por alto las transgresiones y que da a cada uno según sus obras. A menos de que ¿qué? De que hayamos creído en Jesucristo y ahora su justicia esté sobre nosotros, en nosotros. Y ahora todos los que antes estábamos en un lado, ahora podamos estar gracias al sacrificio de Jesús en el otro. La evidencia, mis amados, de que no creyeron en Jesús, estas personas que llama cabritos, es que no sirvieron al pueblo de Dios. Esa es la evidencia. ¿Sabe por qué no sirvieron? Yo me trato de pensar en muchas cosas que Jesús habló. ¿Y sabe por qué no sirvieron al pueblo de Dios? Porque estuvieron ocupados sirviéndose a sí mismos. ¿Sabe por qué no sirvieron al pueblo de Dios? Porque nunca les importaron las cosas de Dios. Fíjese cómo también ellos se asombran y dice, ¿cuándo no te servimos? Señor, si te conocíamos, si te estábamos esperando, ¿cómo que no te servimos? ¿Cuándo nos lo pediste? Recuerden, no servirle al pueblo de Dios es no servirle a Él. Mire, cuando Él venga aquí,
habrá un reino terrenal que durará 1000 años. 1000 años estará gobernando Jesús para demostrar cómo era un gobierno perfecto aquí en la tierra. Después de eso ocurrirá la última batalla. Pero mire, en el reino milenial no tendrán lugar los malditos. Porque en el reino de justicia no hay un lugar para ellos. Para todos los malhechores no habrá un lugar e inmediatamente morirán e irán al lugar de castigo. Al final del reino milenial, volverán a estar ante el juicio de Dios para recibir la sentencia y la condenación final. Y entonces ahora sí recibirán un cuerpo para recibir todo el castigo que merecen en el infierno. Mientras tanto, ¿qué pasa? Este es el contraste más grande. Mientras que estos están en el sufrimiento, mientras que esto será el peor momento de su vida, los justos, después del reino milenial, irán a la vida eterna para estar disfrutando de toda la gloria y la majestad del Rey. En contraste, los salvos después del reino milenial descubrirán que su felicidad apenas habrá comenzado. ¿No quiere eso? ¿No le gustaría? Mire, he platicado con algunas personas y la vida sin Cristo es cruel. Porque la vida sin Cristo se trataría de venir a este mundo a pasar un rato y a morir. Y no hay más nada. Pero la vida en Cristo es lo más placentero que podamos pensar. Porque imagínense, vivir en Cristo es los mejores días de nuestra vida aquí en la tierra. Los mejores días de nuestra vida viviendo en el reino cuando Él regrese e instaure su reino milenial. Y saber que después del reino milenial, y fuimos tan felices, apenas habrá comenzado nuestro día de felicidad. ¿No enamora eso en su corazón? ¿No lo atrae eso? ¿No cuando cantamos canciones como La Ciudad Celestial, usted disfruta de eso y dice, wow, ese día? Si Dios le ha permitido conocer la felicidad en esta tierra, imagínese el día que estemos junto a Él y todos los días sea la felicidad eterna, por siempre. Eso solo es un regalo que Dios nos puede dar. Así es que yo lo invito a que usted, si usted no ha creído todavía en Cristo, escuche esta advertencia y se arrepienta, y es su oportunidad. Y si usted es cristiano, yo lo invito a que usted anhele mientras está en esta vida ese momento y que diga, ese día conoceré la felicidad como nunca antes la había conocido. ¿Por qué no me acompaña a orar?